Doné mi riñón a mi suegra, pero mi esposo se divorció de mí en la mesa de operaciones antes de que pudiera siquiera hablar. Lloré hasta que el doctor reveló que mi riñón nunca fue para ella, y que el hombre que lo recibió me ayudaría a destruir a toda su familia. Me desperté ahogándome con el sabor antiséptico, no en la suite de lujo que mi esposo prometió, sino en una sala de recuperación abarrotada. Un sobregrueso aterrizó dolorosamente sobre mi incisión reciente. «Divórciame», dijo él. Ya afirmé. Mi suegra sonrió con suficiencia, diciendo con voz ronca que yo solo era útil por mis partes. Entonces el médico entró, con una voz fría como el acero. «Necesito que ambos se queden», dijo, porque el riñón de ella nunca entró en su cuerpo. Mi nombre es Alice Armstrong, y lo primero que me di cuenta cuando abrí los ojos fue que mi esposo me había mentido. La comprensión no vino de una epifanía repentina o un susurro en mi oído. Vino del techo. Estaba mirando una baldosa acústica manchada de agua, iluminada parpadeante por una tira fluorescente que zumbaba con la agresividad de un avispón enfadado. El aire no olía a lavanda y lino fresco, como prometía el folleto de la suite de recuperación platino. Olía a lejía industrial, café rancio y el sabor metálico de la sangre seca. Intenté cambiar mi peso, y un grito murió en mi garganta, convirtiéndose en una tos seca y rasposa. El dolor en mi lado izquierdo era absoluto. Se sentía como si alguien hubiera tomado un atizador caliente, lo hubiera clavado en mi costado y lo hubiera dejado allí para arder. No estaba en una suite privada con vista al horizonte de la ciudad. Estaba en una bahía de recuperación general, separada de mi vecino por una fina cortina beige que no hacía absolutamente nada para amortiguar el sonido de alguien vomitando violentamente a 3 pies de distancia. Mi boca sabía a algodón y monedas viejas. Parpadeé, tratando de despejar la niebla de la anestesia que todavía se aferraba a mi cerebro como una pesada manta de lana mojada. Necesitaba agua. Necesitaba a Ethan. Él había prometido que estaría justo allí cuando despertara. Me había tomado de la mano mientras me llevaban al quirófano. Sus ojos azules brillaban con lágrimas, diciéndome que yo era su heroína, su salvadora, su familia. Las anillas de la cortina chirriaron contra la barra de metal cuando el divisor fue retirado bruscamente. La luz inundó mi visión, demasiado brillante y repentina. Entrecerré los ojos, esperando a una enfermera con una taza de trozos de hielo. En cambio, 3 figuras estaban al pie de mi cama estrecha e incómoda. Ethan estaba en el centro. No llevaba la ropa deportiva cómoda que solía usar en las visitas al hospital. Estaba vestido con su traje italiano gris carbón, el que guardaba para las reuniones de la junta y las adquisiciones hostiles. Su corbata estaba anudada con precisión militar. No había lágrimas en sus ojos ahora. Su rostro era una máscara de indiferencia aburrida. A su izquierda estaba sentada su madre, Celeste Armstrong, en una silla de ruedas. Parecía pálida, con la piel como pergamino estirado sobre huesos afilados, pero sus ojos estaban alertas y brillaban con una extraña energía depredadora. A su derecha estaba una mujer que reconocí al instante, aunque no tenía nada que hacer aquí. Sienna Rowe era la jefa de relaciones públicas de la firma de Ethan. Llevaba un vestido carmesí que abrazaba cada curva de su cuerpo, destacando en la habitación gris y estéril del hospital como una herida reciente. Ethan, croé. Mi voz era un susurro roto. ¿Dónde estoy? La suite. Ethan no respondió. Dio un paso adelante, cerrando la distancia entre nosotros en 2 largas zancadas. Sostenía un grueso sobremanila. Me miró, no con preocupación, sino con el desapego clínico de un carnicero inspeccionando un trozo de carne. Sin decir una palabra, dejó caer el pesado directamente sobre mi estómago. La esquina del paquete golpeó el sitio de la incisión reciente debajo de los vendajes. Jadeé. Un sonido irregular desgarró mi garganta. Una agonía candente estalló en mi costado, irradiando hacia afuera como un rayo. Mis manos volaron instintivamente para proteger la herida, pero mis brazos se sentían pesados, sin respuesta, abrumados por las líneas intravenosas y el agotamiento. «Fírmalo», dijo Ethan. Su voz era suave, desprovista de cualquier inflexión. «Ya firmé». Mi abogado puso pestañas adhesivas donde se necesita tu firma. Miré del sobre a su cara, mi cerebro luchando por procesar la información. «¿Qué?» «Papeles de divorcio». Alice, dijo,
mirando su reloj. Era un Rolex de platino que le había comprado para nuestro tercer aniversario. Diferencias irreconciliables. Estoy solicitando un decreto acelerado. El acuerdo está ahí. Es estándar. Divorcio. Repetí la palabra, pero no tenía sentido. Ethan, yo solo. Acabo de darle mi riñón a tu madre. Somos familia. Celeste emitió un sonido que era mitad risa, mitad tos. Sonaba como papel de lija frotando contra piedra. Se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas, con los dedos agarrando los reposabrazos como garras. Nunca fuiste familia, Alice, dijo Celeste con voz rasposa. Su voz era fina pero cargada de veneno. Eras una necesidad biológica. Necesitábamos una compatibilidad. Tú eras compatible. Ahí es donde termina la relación. Mi corazón comenzó a martillear contra mis costillas. Un ritmo frenético y aterrorizado. El monitor junto a mi cama comenzó a pitar más rápido, un estacato agudo que hacía eco de mi pánico creciente. No entiendo. Tú dijiste. Dijimos lo que teníamos que decir para ponerte en esa mesa, interrumpió Ethan. Parecía aburrido. No hagamos de esto una escena. Alice, eres lo suficientemente inteligente como para saber cuándo concluye una transacción. ¿Una transacción? Lo miré fijamente, las lágrimas finalmente desbordándose, calientes y punzantes. Soy tu esposa. Fuiste una solución temporal, habló Sienna. Su voz era como jarabe, dulce y empalagosa. Se acercó más a la cama, apoyando una mano posesivamente en el brazo de Ethan. Levantó su mano izquierda. En su dedo anular había un diamante del tamaño de un huevo de codorniz. Era el anillo de la herencia familiar Armstrong, el que Celeste me había dicho que estaba siendo limpiado en la joyería durante los últimos 2 años. Nos casaremos en la primavera, anunció Sienna, sonriendo como si estuviéramos compartiendo cócteles en un almuerzo. Ethan y yo hemos estado juntos desde antes de que ustedes dos se conocieran. Solo necesitábamos, bueno, te necesitábamos a ti para manejar el trabajo pesado con Celeste primero. Ella colocó su otra mano sobre su estómago, alisando la tela roja sobre una curva apenas visible. Además, agregó, entregando el golpe final con una sonrisa brillante y cruel. Estoy embarazada. 12 semanas, un niño, un heredero real. La habitación dio vueltas. Las baldosas grises, la cortina beige, el vestido rojo. Todo se arremolinó en un caleidoscopio nauseabundo. Sentí que me caía. Había cortado mi propio cuerpo por estas personas. Me había acostado en una mesa y dejé que tomaran un pedazo de mí porque pensé que finalmente me haría suficiente. Pensé que me haría de ellos. Largo, susurré, pero faltaba poder. Enfermera, alguien. Mis dedos buscaron a tientas el botón de llamada sujeto a la almohada, pero mi coordinación había desaparecido. El control remoto de plástico se resbaló de mi agarre y repiqueteó contra la barandilla de metal. Ahorra tus fuerzas, dijo Ethan, dándose la vuelta. Toma los $12,000 del acuerdo y regresa a Ohio. Es más de lo que tenías cuando te encontré. No puedes hacer esto, sollocé, el dolor en mi corazón eclipsando el dolor en mi costado. Te di mi riñón. Celeste se burló. Consecuencias de tus propias elecciones, querida. Has cumplido con tu deber. Ahora sé una buena chica y desaparece. Ethan alcanzó la cortina para irse. Adiós, Alice. Deténgase ahí mismo. La orden no vino de mí. Vino de la puerta. La cortina fue apartada con fuerza. El doctor Julian Mercer estaba allí. Era el jefe de cirugía de trasplantes, un hombre conocido por su conducta gélida y su competencia aterradora. Era alto, imponente en su bata blanca, con el rostro como una nube de tormenta de furia. No parecía un médico que venía a revisar a un paciente. Parecía un juez entrando en una ejecución. Ethan se detuvo, con las manos aún suspendidas en el aire. Doctor Mercer, ya nos íbamos. Mi esposa necesita descansar. Ella no es la que me preocupa, dijo Mercer, su voz era baja, peligrosa y fría como el acero. Entró completamente en la estrecha bahía, bloqueando su salida.
Miró de Ethan a Celeste, y luego su mirada aterrizó en la cara engreída de Sienna antes de volver a mí. Caminó hacia el lado de mi cama, su presencia haciendo instantáneamente que el pequeño espacio se sintiera sofocantemente pequeño para ellos y protectoramente seguro para mí. Recogió el pesado sobre de mi sitio de incisión y lo arrojó sobre la mesa auxiliar con una mirada de disgusto. Necesito que todos se queden exactamente donde están, dijo el doctor Mercer. Disculpe. Ethan se enderezó la corbata, tratando de recuperar la compostura. Tenemos un horario que cumplir. Mi madre necesita descansar antes de sus controles postoperatorios. El doctor Mercer miró a Celeste. Su expresión era ilegible, pero sus ojos eran duros. Ese es el punto, señor Armstrong, dijo el médico. No hay controles postoperatorios para su madre. Celeste frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Me siento bien. La anestesia está desapareciendo. El doctor Mercer tomó aire. Me miró, y por un segundo fugaz su expresión se suavizó en algo parecido a una profunda lástima. Luego volvió a mirar a mi esposo y pronunció la sentencia que congeló el aire en la habitación. La cirugía en Alice se completó, dijo el doctor Mercer, enunciando cada palabra con claridad letal. Estirparnos su riñón, pero 20 minutos antes de que estuviéramos listos para implantarlo en usted, señora Armstrong, la prueba cruzada final de patología regresó marcada. El trasplante para Celeste fue cancelado. El silencio golpeó la habitación. Fue absoluto. El pitido de mi monitor parecía ensordecernos a todos. ¿Qué? Chilló Celeste, con la voz quebrada. Pero estoy despierta. Estoy aquí. ¿Dónde está el riñón? ¿Dónde está? El doctor Mercer cruzó los brazos sobre su pecho. No está en usted. Para entender cómo terminé destripada y descartada en una sala de recuperación, tienen que entender de dónde vengo. Tienen que entender el dolor hueco y específico de crecer en Dayton, Ohio, en una casa que nunca se sintió como si fuera a mantenerse en pie durante el invierno. Mi padre murió antes de que yo tuviera la edad suficiente para memorizar el sonido de su voz. Dejó atrás una pila de facturas médicas impagas y un silencio en nuestra sala de estar que era más fuerte que cualquier pelea a gritos. Mi madre tenía 2 trabajos para mantener las luces encendidas. Uno en un comedor que olía permanentemente a grasa quemada y desesperación, y otro limpiando oficinas en el centro después de que los ejecutivos se hubieran ido a sus vidas cálidas y seguras. Pasé mi infancia calentando sopa enlatada y mirando por la ventana, esperando faros que señalaran que ya no estaba sola. Crecí con una obsesión singular y motriz. No quería fama. No quería una mansión. Quería una base. Quería un hogar donde los muebles no fueran alquilados y la gente no se fuera. Para cuando tenía 28 años, había construido un caparazón de estabilidad. Trabajaba como coordinadora de logística en Juniper Re Freight. No era un trabajo glamoroso. Pasaba 10 horas al día mirando hojas de cálculo, rastreando contenedores de envío desde Savannah hasta Seattle, asegurándome de que toneladas de acero y granos llegaran exactamente a donde se suponía que debían estar. Era buena en ello. Podía detectar un error de ruta desde 3 estados de distancia. Podía organizar el caos en filas ordenadas y manejables. Pero con la gente, estaba ciega. Estaba tan hambrienta de conexión que pasé por alto las banderas rojas que hubieran sido obvias para cualquier otra persona. Entonces llegó Ethan. No era el tipo de hombre que solía conocer. Era pulido, articulado y se movía por el mundo con la confianza fácil de alguien que nunca había tenido que preocuparse por una tarifa por sobregiro. Entró en Juniper Re para consultar sobre una fusión de la cadena de suministro. Esperaba que fuera arrogante. En cambio, fue encantadoramente gentil. Notaba cosas. Notaba cuando cambiaba de café a té por las tardes. Notaba cuando me frotaba las sienes por una migraña y bajaba la voz. Preguntaba por mi madre, no como una cortesía educada, sino como si realmente le importara la respuesta. Un martes lluvioso de noviembre, me esperó en el vestíbulo. Tomó la pesada caja de archivos de mis manos y me miró directamente a los ojos. Alice, dijo, con voz baja y firme. Parece que has estado cargando el mundo tú sola durante mucho tiempo. Ya no tendrás que hacer eso. No si me dejas ayudarte. Era la única cosa que había esperado escuchar toda mi vida.
Fue una llave girando en una cerradura que no sabía que tenía. Nos casamos 6 meses después. Pensé que finalmente había llegado. Pensé que había encontrado mi puerto seguro. Entonces conocí a Celeste Armstrong. Si Ethan era el hogar cálido que había anhelado, su madre era la tormenta de hielo afuera. La primera vez que entré en su casa, una finca en expansión que parecía más un museo que un lugar donde vivían humanos, me miró como si fuera una mancha de barro en su alfombra persa. Estaba sentada en su silla de terciopelo de respaldo alto, bebiendo té Earl Grey. No se levantó. Me escaneó desde mis zapatos de tienda departamental hasta mi sonrisa nerviosa, con una expresión perfectamente educada y absolutamente escalofriante. Así que esta es Alice, dijo, volviéndose hacia Ethan. Es notablemente robusta, ¿verdad? Supongo que eso es bueno para tener hijos, incluso si carece de cierto pedigrí. Me congelé. El insulto estaba envuelto en una frase tan elegante que tardó un momento en doler. Ethan apretó mi mano. Más tarde en el coche, jugó al pacificador. Ella es simplemente de la vieja escuela, Alice, dijo, besando mis nudillos. Ha tenido una vida difícil a su manera. Es protectora. Es simplemente difícil. Eso es todo. Dale tiempo. Se acostumbrará a ti. Por favor, solo sé paciente por mí. Así que fui paciente. Dios, ¿fui paciente? Durante 3 años, traté de ganarme mi lugar. Cociné cenas elaboradas que Celeste empujaba alrededor de su plato con una mueca, alegando que el condimento era agresivo. Aprendí a arreglar flores, a vestirme con tonos apagados que ella aprobaba, a bajar la voz y guardar mis opiniones para mí. Absorbí sus comentarios pasivo-agresivos sobre mi origen, mi educación y el trabajo de mi madre como una esponja absorbiendo agua sucia. Me dije a mí misma que este era el precio de la admisión. Una familia real requería sacrificio. Un matrimonio real significaba soportar las partes difíciles. Entonces llegó el diagnóstico. Celeste colapsó en una gala benéfica. Para cuando llegamos al hospital, los médicos usaban palabras como enfermedad renal en etapa terminal e insuficiencia crítica. Sus riñones estaban fallando. Necesitaba diálisis de inmediato, pero su corazón estaba demasiado débil para sostenerla a largo plazo. Necesitaba un trasplante. El cambio en el hogar fue inmediato. La Guerra Fría terminó. De repente, no era la chica robusta de Ohio con el mal pedigrí. Era la salvadora potencial. Recuerdo la noche que Ethan llegó a casa con los resultados preliminares. Parecía destrozado. Sus ojos estaban rojos, su cabello desordenado. Se derrumbó en el sofá y puso la cabeza entre las manos. La voy a perder. Alice, sollozó. Era la primera vez que lo veía llorar. No puedo perder a mi madre. Ella es todo lo que me queda además de ti. Me miró, con lágrimas corriendo por su rostro, desesperado y vulnerable. La lista de espera es de 5 años, dijo. Ella no tiene 5 años. No tiene ni 5 meses. Tomó mis manos. Su agarre era fuerte, rayando en lo doloroso. Te necesitamos, Alice. Verificamos los tipos de sangre. Eres donante universal. Podrías ser compatible. Por favor, necesitamos un milagro. Sentí una oleada de propósito. Durante 3 años, había sido una extraña mirando hacia adentro, con la nariz pegada al vidrio de la familia Armstrong. Ahora estaban abriendo la puerta. Me necesitaban. Mi cuerpo, mi salud, mi sacrificio podrían comprar mi entrada a sus corazones para siempre. Fui a hacerme las pruebas. Soporté las extracciones de sangre, los escáneres, los interminables cuestionarios. Cuando los resultados regresaron como una coincidencia casi perfecta, Ethan no solo dijo gracias. Lo enmarcó como destino. Estábamos en la cocina. Celeste se quedaba con nosotros, luciendo frágil y gris en la habitación de invitados. Ethan estaba junto a la isla sosteniendo la carta del centro de trasplantes. Caminó hacia mí y acunó mi cara entre sus manos. Esto es, susurró, con los ojos intensos. ¿Quieres una familia real, Alice? ¿Quieres saber que perteneces aquí, que nadie puede volver a mirarte por encima del hombro?
Así es como te conviertes en uno de nosotros. Así es como te conviertes en una verdadera Armstrong. Besó mi frente. El sello de un contrato que no sabía que estaba firmando. Haz esto, dijo, y nunca volverás a estar sola. Le creí. Miré a este hombre, el hombre que había prometido ayudarme a llevar el peso del mundo, y asentí. Pensé que estaba dando un riñón para salvar una vida. No sabía que estaba entregando mi carne a personas que la cortarían y dejarían que el resto de mí se pudriera. El término que usaron los médicos fue coincidencia perfecta. Cuando el coordinador del centro médico Saint-Brieuc dio la noticia, Ethan soltó un sollozo que sonó como una oración respondida. Agarró la mano del médico, sacudiéndola violentamente, llamándolo un milagro, una intervención divina, un golpe de suerte de 1 en 1.000.000. Pero recuerdo mirar a Celeste. Estaba sentada en la esquina de la sala de consultas, con las manos descansando perfectamente quietas sobre el mango de su bastón. No lloró. No jadeó. No miró al techo para agradecer a un poder superior. Solo me miró a mí. Su expresión no era de gratitud. Era la mirada satisfecha de un jugador de ajedrez que acababa de ver a un oponente caminar ciegamente hacia un jaque mate. Era como si hubiera calculado este resultado mucho antes de que se extrajera mi sangre. La presión comenzó de inmediato. No hubo tiempo para pensar, no hubo tiempo para respirar, no hubo tiempo para consultar una segunda opinión. Ethan se convirtió en un torbellino frenético de estadísticas aterradoras. El puerto de acceso de diálisis está fallando. Alice, me dijo esa noche, caminando por el piso de nuestra habitación mientras yo me sentaba en el borde del colchón, con las manos temblando. Sus niveles de potasio son críticos. Si esperamos otra semana, es posible que no sea lo suficientemente fuerte para la anestesia. No tenemos meses. Puede que ni siquiera tengamos días. Me hizo sentir que cada segundo que dudaba era un segundo en el que elegía activamente dejar morir a su madre. La urgencia era un peso físico presionando mi pecho, haciendo imposible pensar con claridad. Ya no era solo una esposa. Era lo único que se interponía entre una mujer y su tumba. 2 días después, estábamos en una sala de conferencias en lo profundo del ala administrativa de Saint-Brieuc. La habitación estaba fría, con aire acondicionado a una temperatura que hacía que se me pusiera la piel de gallina en los brazos. Un notario público ya estaba allí, un hombre de cara gris con un sello pesado, esperando en silencio. La pila de documentos sobre la mesa de caoba era terriblemente gruesa. Parecía menos formularios de consentimiento médico y más un acuerdo de fusión corporativa. Solo exenciones de responsabilidad estándar, dijo Ethan, deslizando la pila hacia mí. Destapó una pluma estilográfica pesada y la presionó en mi mano. El hospital solo está cubriendo sus bases. ¿Sabes lo litigiosa que es la gente en estos días? Se paró detrás de mi silla, con la mano apoyada en mi hombro, masajeando la tensión allí. Me guió a través de las páginas, pasándolas rápidamente. Firma aquí, iniciales aquí, fecha aquí. Su voz era un zumbido hipnótico y rítmico. Estaba agotada. Había estado ayunando para las pruebas. Estaba deshidratada y mi mente estaba nublada por el miedo. Traté de leer los densos bloques de texto, pero la jerga legal nadaba ante mis ojos. Entonces mi mano se detuvo. Estaba mirando una página titulada Autorización de reasignación de emergencia. Debajo había un apéndice secundario etiquetado Poder notarial médico temporal. Ethan, espera, dije, bajando la pluma. ¿Qué es esta reasignación? Y esto implica que si algo sucede durante la cirugía, tienes total autoridad legal para tomar decisiones por mí, no los médicos. Tú. Ethan no se inmutó. Ni siquiera parpadeó. Se inclinó, su mejilla rozando la mía, su voz bajando a ese registro cálido y tranquilizador que tanto amaba. Cariño, es solo una red de seguridad, explicó, con tono paciente, como si le explicara la gravedad a un niño pequeño. Si, Dios no lo quiera, sacan el riñón y le pasa algo a mamá en la mesa, un derrame cerebral, un problema cardíaco, el hospital necesita permiso para darle el órgano a la siguiente persona en la lista de inmediato. De lo contrario, el órgano se desperdicia. Es un requisito federal. Tocó la línea del poder notarial. ¿Y esto?
Esto solo significa que si tienes una reacción a la anestesia, puedo decirles que te den los buenos medicamentos sin esperar una reunión del comité. Soy tu esposo, Alice. ¿A quién más confiarías tu vida? Tenía sentido. En esa habitación estéril de alta presión con el notario mirando su reloj y Ethan oliendo a colonia cara y seguridad. Todo tenía sentido. Dudé, con la pluma flotando sobre la línea de la firma. Entonces Celeste habló. Había estado en silencio todo el tiempo, sentada frente a mí. Ahora extendió la mano a través de la mesa, su mano, generalmente fría y retraída, cubrió la mía. Su piel estaba seca, como papel, pero su agarre era sorprendentemente firme. Alice, dijo suavemente. Levanté la vista. Por primera vez en 3 años, el desdén había desaparecido de sus ojos. En su lugar había algo que se parecía notablemente al afecto. Sé que he sido particular, dijo Celeste. Sé que no te he facilitado ser parte de esta familia. Pero si haces esto, si me das este regalo, no habrá más barreras. No solo serás la esposa de Ethan, serás mi hija en todos los aspectos que importan. Serás mi sangre. Mi garganta se cerró. Esas palabras, mi hija, era la moneda por la que había estado muriendo de hambre desde que era una niña en Dayton. Era la promesa de un hogar que no se podía quitar. Miré a Ethan, que asentía alentadoramente. Miré a Celeste, que me ofrecía las llaves del reino. Recogí la pluma. Firmé la autorización de reasignación de emergencia. Firmé el poder notarial. Firmé mi autonomía, creyendo que estaba firmando un certificado de nacimiento para mi nueva vida. El notario selló los documentos con un fuerte golpe final. El sonido resonó en la habitación como la puerta de una celda cerrándose de golpe. La mañana de la cirugía, el hospital estaba tranquilo. Estaba en mi bata, sentada en el borde de la cama preoperatoria, temblando a pesar de la manta térmica. Ethan había ido a buscar café. Miré hacia el pasillo y la vi. Sienna Rowe estaba parada cerca de la estación de enfermeras. No se suponía que ella estuviera allí. Este era el piso quirúrgico, restringido a la familia. Llevaba una gabardina, con los brazos cruzados sobre el pecho, nuestros ojos se encontraron. No sonrió. No saludó. Solo me miró. Había algo en su expresión que no podía ubicar en ese momento. No eran celos. No era malicia. Se parecía a la forma en que miras a un ciervo parado en la carretera un segundo antes del impacto. Era una mirada de sombría inevitabilidad. Sienna, llamé, confundida. Ella parpadeó, rompió el contacto visual y giró sobre sus talones, desapareciendo a la vuelta de la esquina justo cuando Ethan entraba con 2 vasos de papel. ¿Con quién estás hablando?, preguntó Ethan, entregándome una taza de trozos de hielo ya que no podía beber agua. Pensé que vi a Sienna, dije. Ethan se rió. Un sonido corto y agudo. Sienna está en Chicago reuniéndose con los inversores. Estás alucinando por los nervios, nena. Relájate. Me besó la frente. Nos vemos del otro lado. Asentí. Confiando en él, me recosté en la almohada y dejé que los celadores me llevaran más allá de la estación de enfermería donde había estado Sienna y a través de las puertas dobles. Cerré los ojos, pensando en el futuro, sin sospechar nunca que ya lo había firmado. La oscuridad se levantó lentamente, como una pesada cortina siendo retirada por manos reacias. Floté en una neblina gris durante lo que parecieron horas, a la deriva entre el pitido rítmico de un monitor y el dolor sordo y punzante en mi lado izquierdo. Cuando finalmente abrí los ojos por completo, lo primero que registré fue el olor. No era el aire fresco y filtrado del ala de recuperación privada. Era el olor a cera para pisos, comida rancia de cafetería y el distintivo olor metálico de la enfermedad. Parpadeé, tratando de enfocarme. Estaba en una habitación que se sentía demasiado pequeña. A mi derecha, una cortina beige estaba corrida, pero no bloqueaba el sonido de una tos seca proveniente del otro lado. Enfermera, dije con voz ronca. Mi garganta se sentía como si estuviera forrada con papel de lija. Una mujer con bata azul apareció a mi lado. Estaba ajustando una bolsa intravenosa, sus movimientos eficientes, pero bruscos. No sonrió. De hecho,
Parecía estar haciendo un esfuerzo concertado para no mirarme a la cara. Está despierta, dijo rotundamente. Llamaré al médico. ¿Dónde estoy?, pregunté, tratando de levantarme, pero un dolor agudo y desgarrador en mi costado me golpeó contra el delgado colchón. Jade. Esto no es. Ethan dijo que estaría en el ala platino. La enfermera finalmente me miró, pero sus ojos se apartaron instantáneamente, enfocándose en el monitor sobre mi cabeza. Hubo escasez de camas en la unidad VIP, murmuró, revisando un gráfico. Decisión administrativa. Fue trasladada a recuperación general hace 3 horas. ¿Una escasez? Fruncí el ceño, confundida. Ethan había pagado la suite con semanas de antelación. Me había mostrado la confirmación de la reserva. ¿Está mi esposo aquí? Está bien. Viene ahora, dijo ella. Y luego prácticamente huyó de la habitación como si mis preguntas fueran contagiosas. La puerta se abrió de golpe. Ethan entró. Por una fracción de segundo, el alivio me invadió. Él estaba aquí. Estaba a salvo. Pero el alivio murió instantáneamente, estrangulado por la expresión de su rostro. No corrió a mi lado. No tenía ese pliegue suave y preocupado entre las cejas que solía aparecer cuando tenía dolor de cabeza, y mucho menos una cirugía mayor. Caminó hasta los pies de la cama y se quedó allí mirando su reloj. Parecía que estaba esperando un tren. «¿Estás lúcida?», afirmó. No fue una pregunta. Bien, eso hace que esto sea más fácil. Ethan. Extendí mi mano, esperando que la tomara. No se movió. ¿Salió todo bien? ¿Está tu mamá? Está bien. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Celeste entró rodando. Su silla de ruedas zumbaba suavemente contra el linóleo. Parecía pálida, envuelta en un chal de cachemir, pero estaba sentada erguida. Detrás de ella caminaba Siena. Mi estómago dio un vuelco. Siena llevaba el mismo vestido rojo que había visto en mi neblina inducida por las drogas antes. O tal vez eso fue un sueño. No, ella estaba aquí, real y vibrante, de pie junto a Celeste como un perro guardián. Se organizaron alrededor de la cama. Ethan a los pies, Celeste a la izquierda, Siena a la derecha. Era una formación. Yo no era una paciente. Era un objetivo. ¿Qué está pasando?, pregunté, con la voz temblorosa. Los analgésicos estaban desapareciendo y un pavor frío se filtraba en mis huesos. ¿Por qué me miran todos así? Ethan metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un sobre blanco y lo arrojó sobre la cama. Aterrizó cerca de mis pies. El matrimonio ha terminado, Alice, dijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Absurdas e imposibles. ¿Qué? Me reí nerviosamente. Ethan, detente. ¿Solo? Acabo de darte un riñón. Acabo de salvar la vida de tu madre. Proporcionaste un servicio, me corrigió Ethan. Su tono era escalofriantemente profesional. Teníamos un problema. Tú eras la solución. El problema se ha resuelto. Por lo tanto, la solución ya no es necesaria. Lo miré fijamente. El hombre que me había abrazado cuando lloré por mi padre. El hombre que me había prometido un hogar. Soy tu esposa, susurré. ¿Eras compatible?, interrumpió Celeste. Su voz era rasposa, pero el acero estaba allí. Me miró con una mezcla de lástima y desdén. Oh, Alice, no seas tan ingenua. ¿Realmente pensaste que unos años cocinando asados mediocres y firmando papeles te convertían en una Armstrong? Siena dio un paso adelante, una pequeña sonrisa triunfante jugando en sus labios. Ethan y yo hemos estado planeando la boda durante 6 meses, dijo. Solo tuvimos que esperar a que se aclarara la logística médica. Logística médica, repetí, sintiendo que la habitación daba vueltas. Esa soy yo. Soy logística. Eres una chica agradable de Ohio que quería jugar a la casita, dijo Ethan. Metió la mano en su otro bolsillo y sacó una chequera. Escribió algo rápidamente, arrancó el comprobante y lo colocó en la mesa auxiliar.
$12.000, dijo Ethan. Eso es suficiente para conseguirte un apartamento en Dayton y cubrir tus gastos de manutención durante 3 meses mientras buscas trabajo. Considéralo un paquete de indemnización. ¿Indemnización? Me atraganté. Me estás pagando por mi órgano. Te estoy pagando para que firmes los papeles y desaparezcas, dijo Ethan. Si impugnas el divorcio, te enterraré en honorarios legales hasta que vivas en tu auto. Toma el dinero, vete a casa, finge que esto nunca sucedió. Las lágrimas nublaron mi visión, calientes y humillantes. Pero la cirugía, tartamudeé, mirando a Celeste. ¿Lo hice? Te salvé. ¿Eso no significa nada? Siquiera recibiste el riñón. La habitación se quedó en silencio. Ethan no respondió. Miró a Celeste. Celeste miró a la pared. Fue un silencio tan pesado, tan cargado de algo oscuro y no dicho que me aterrorizó más que sus palabras. Ethan, insistí. ¿Lo recibió? Apretó la mandíbula. Eso ya no es de tu incumbencia. Es mi riñón, grité, el sonido desgarrando mis puntos. Dímelo. El monitor a mi lado comenzó a gemir. Mi ritmo cardíaco se estaba disparando. De repente, la puerta se abrió de golpe con un estruendo. El doctor Julian Mercer entró a grandes zancadas. No parecía un médico haciendo rondas. Parecía un portero disolviendo una pelea en un bar. Su rostro era atronador. Largo, ladró. Ethan se enderezó, tratando de recuperar la compostura. Estamos teniendo una discusión familiar privada. ¿Doctor? Ella está taquicárdica, espetó el doctor Mercer, señalando el monitor. Su presión arterial se está disparando. Están comprometiendo a mi paciente. Caminó directamente hacia Ethan, invadiendo su espacio personal, con los ojos ardiendo con una furia que se sentía personal. Dije largo, gruñó Mercer. Antes de que llame a seguridad y haga que los arrastren fuera. Ethan se burló, ajustándose los puños. Bien, de todos modos hemos terminado aquí. Me miró por última vez. $12.000, Alice. La oferta expira cuando salga por esa puerta. Se dio la vuelta y salió. Siena lo siguió, sus tacones chasqueando como disparos. Celeste me dio una última mirada ilegible antes de rodar tras ellos. El doctor Mercer los vio irse, luego se volvió hacia la enfermera que estaba merodeando en la puerta. Estabilícela, ordenó suavemente, y ponga un guardia en la puerta. Nadie entra sin mi aprobación directa. Me miró y la ira en su rostro se derritió en algo profundo y triste. Acuéstate, Alice, dijo suavemente. Necesitas respirar. Agarré su manga, mis nudillos blancos. Doctor, sollocé. ¿Funcionó? Por favor, solo dígame que mi riñón está funcionando. Respiró hondo y vi una vacilación en sus ojos que me heló hasta la médula. Primero tenemos que bajar tu ritmo cardíaco, dijo, esquivando la pregunta. Solo respira. El silencio que siguió a la declaración del doctor Mercer fue lo suficientemente pesado como para aplastar huesos. El pitido rítmico y constante de mi monitor cardíaco era lo único que demostraba que el tiempo no se había detenido realmente en esa sala de recuperación gris y estrecha. No está en usted, repitió Mercer, su voz desprovista de la ira que había mostrado hace un momento, reemplazada ahora por una finalidad clínica y devastadora. La cara de Celeste, que había estado pálida con fingida fragilidad, de repente se sonrojó de un rojo violento y manchado. Agarró los reposabrazos de su silla de ruedas tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. La máscara de la matriarca elegante y sufrida se hizo añicos, revelando la desesperación salvaje que había debajo. ¿Qué quieres decir con que no está en mí?, chilló. El sonido fue como metal desgarrándose. Soy la receptora. Soy la madre. Pagamos. Arreglamos todo. Miró a Ethan, con los ojos muy abiertos y maníacos. Ethan, arregla esto. ¿Dónde está mi riñón? Ethan parecía haber sido golpeado en el pecho con un mazo. Dio un paso hacia el médico, sus caros mocasines italianos chirriando en el linóleo. Doctor Mercer, esto es un error. Teníamos un trasplante programado. Mi esposa entró en el quirófano a las 8 de la mañana.
¿A dónde fue el órgano? El doctor Mercer no retrocedió. Sacó un portapapeles de metal del extremo de mi cama y abrió la tapa con un chasquido agudo. La nefrectomía en Alice fue un éxito de libro de texto, dijo Mercer, mirándome brevemente con esa misma mirada de profundo dolor. Extrajimos el riñón a las 10 de la mañana. Estaba sano. Era viable. Estaba listo. Dirigió su mirada a Celeste. Sin embargo, su panel sanguíneo preoperatorio final, el que tomamos 2 horas antes de la cirugía, regresó marcado. Usted tiene una infección viral de carga alta activa. Estaba latente en exámenes anteriores, pero estalló agresivamente. Si hubiéramos implantado ese riñón en usted mientras su sistema inmunológico estaba suprimido, habría muerto en 48 horas por falla total del sistema. No me importa, aulló Celeste, golpeando su mano en su muslo. Era mío. No tenías derecho a quitármelo. Tengo todo el derecho, dijo Mercer, bajando la voz una octava, volviéndose peligroso de nuevo. Hice un juramento de no hacer daño. Darle ese órgano habría sido un asesinato. Así que el trasplante fue abortado. Entonces pónganlo en hielo, gritó Siena, con voz chillona. Salió de detrás de la silla de ruedas, su vestido rojo luciendo llamativo contra el equipo del hospital. Lo guardan hasta que ella mejore. No simplemente lo tiran. El doctor Mercer miró a Siena con el tipo de desdén generalmente reservado para algo pegado a la suela de un zapato. Un riñón no es un bistec congelado, señorita Rowe. Tiene una vida útil. Tiene un reloj de vencimiento que comienza a correr en el segundo en que se corta el suministro de sangre. Teníamos un órgano perfectamente sano y un receptor que no era médicamente elegible. Teníamos que movernos rápido. La cara de Ethan se había vuelto gris. Parecía sentir el golpe antes de que aterrizara. Moverse rápido, susurró. ¿Qué hicieron? Seguimos el protocolo, dijo Mercer. Específicamente, el protocolo al que usted insistió que nos adhiriéramos. El médico pasó una página en su portapapeles. El órgano fue colocado inmediatamente en el Sistema Nacional de Asignación para Colocación de Emergencia. Encontramos una coincidencia perfecta justo aquí en el hospital, una prioridad, un paciente que ha estado esperando durante 3 años. Fue preparado y estuvo listo en 1 hora. ¿Quién?, preguntó Ethan. Su voz era apenas audible. Un caballero llamado Dorian Clene, dijo Mercer. La reacción fue instantánea y eléctrica. Ethan dejó de respirar. Lo vi suceder. Su pecho simplemente dejó de subir. Sus ojos, generalmente tan calculadores y fríos, se abrieron con terror genuino y puro. Tropezó un paso hacia atrás, su mano buscando ciegamente la pared para estabilizarse. Dorian Clene. Ethan pronunció el nombre con dificultad como si fuera veneno. Observé a mi esposo desde mi cama, luchando a través de la niebla del dolor, tratando de entender. Conocía ese nombre. ¿Por qué conocía ese nombre? Cerré los ojos, escarbando en los archivos mentales de mi vida en Juniper Ri y Frat y los fragmentos de llamadas de negocios que había escuchado a Ethan hacer en su oficina en casa. Entonces me golpeó. Dorian Clene era el contador forense principal de la Comisión Federal de Comercio. Era el hombre que actualmente encabezaba una investigación masiva sobre empresas fantasma extraterritoriales y malversación corporativa en los sectores de logística y manufactura. Había escuchado a Ethan despotricar sobre él por teléfono hace solo 2 semanas. Había llamado a Clene un sabueso. Había dicho que Clene era la única persona lo suficientemente inteligente como para desenredar la red de deuda y activos en la sombra que Ethan había construido. Ethan había deseado en voz alta que el hombre simplemente cayera muerto para que la investigación se estancara. Y yo acababa de salvarle la vida. No, susurró Ethan, sacudiendo la cabeza. No, eso es imposible. No puedes darle el riñón de mi esposa a él. Eso es un conflicto de intereses. Eso es. Eso es robo. Es la ley, dijo el doctor Mercer, acercándose a Ethan hasta que estuvieron nariz con nariz. Y es exactamente lo que usted autorizó. Mercer tocó un párrafo específico en el documento sujeto a su portapapeles. Lo reconocí incluso desde la distancia. Era la página sobre la que había dudado, la página que Ethan había alisado con su mano cálida,
diciéndome que era solo una red de seguridad. Autorización de reasignación de emergencia, leyó el doctor Mercer en voz alta. Firmado por la donante, Alice Armstrong, atestiguado por un notario y refrendado por su apoderado médico designado, Ethan Armstrong. Mercer levantó la vista, con los ojos duros. Estaba tan preocupado por que el riñón se desperdiciara, señor Armstrong. Estaba tan desesperado por asegurarse de que la cirugía ocurriera rápido. Explícitamente nos dio permiso para reasignar el órgano de inmediato si el receptor principal estaba comprometido, para evitar la junta de revisión estándar. Pensé, tartamudeó Ethan, el sudor brotando en su frente. Pensé que eso significaba que se lo darían a un pariente o esperarían mi aprobación. El documento es claro, dijo Mercer sin piedad. Va a la coincidencia de mayor prioridad en el registro nacional. Ese fue el señor Kleene. Está en recuperación en este momento. El riñón está perfundiendo maravillosamente. Va a vivir una vida muy larga y muy activa. Ethan parecía que iba a vomitar. Me miró y por primera vez no vio a una víctima. Vio un desastre. Vio a la mujer cuya parte del cuerpo estaba filtrando actualmente la sangre del hombre que podría ponerlo en una prisión federal. Tú, siseó Celeste, volviéndose hacia Ethan. ¿Dejaste que esto sucediera? Firmaste el papel. No lo sabía, gritó Ethan, su compostura fracturándose por completo. Estaba tratando de encerrarla. Solo quería el riñón fuera de ella. La habitación volvió a quedar en silencio. Las palabras colgaban allí, feas e innegables. Solo quería el riñón fuera de ella. El doctor Mercer bajó lentamente el portapapeles. Metió la mano en su bolsillo y presionó un botón en un pequeño buscapersonas negro. Eso es lo que pensé, dijo Mercer en voz baja. ¿Qué está haciendo?, preguntó Siena, con la voz temblorosa. La arrogancia se estaba filtrando fuera de ella, reemplazada por el instinto de una rata que siente que el barco se hunde. He llamado a gestión de riesgos y seguridad hospitalaria, dijo Mercer con calma. También he marcado este caso para el comité de ética. Hay irregularidades significativas aquí. Una donante presionada para firmar exenciones bajo coacción. Una receptora con una autorización médica repentina y conveniente que resultó ser falsa. Y ahora un esposo admitiendo que solo le importaba la extracción, no la paciente. Pasos pesados resonaron en el pasillo. Dos grandes oficiales de seguridad con uniformes oscuros aparecieron en la puerta, flanqueados por una mujer con un traje gris afilado que sostenía una tableta como un arma. «Doctor Mercer», preguntó la mujer. «¿Es esta la parte?» «Sí», dijo Mercer. «Quiero que se tome una declaración de todos ellos de inmediato. Hay una acusación de donación forzada y acoso postoperatorio». El instinto de supervivencia de Ethan se activó. Agarró el brazo de Siena. «Nos vamos. Mi abogado se encargará de esto». Se giró para huir, pero uno de los oficiales de seguridad dio un paso lateral, bloqueando la puerta con la inmovilidad de un muro de hormigón. «Señor, no va a ninguna parte», dijo el oficial, con voz profunda y aburrida. «Necesitamos verificar alguna identificación y obtener una declaración preliminar. Por favor, regrese a la habitación». «Esto es secuestro», chilló Celeste desde su silla de ruedas. «¿Saben quiénes somos?» «Sé exactamente quiénes son», dijo el doctor Mercer. Caminó hacia mi cama y ajustó mi manta, dándoles la espalda. Fue un gesto de despido tan profundo que se sintió como una bofetada. Son personas que acaban de perder el control de la narrativa. Miré a Ethan. Estaba atrapado. Estaba de pie entre su madre enferma y furiosa, su amante embarazada y el equipo de seguridad. Me miró, con los ojos suplicantes, rogándome que dijera algo, que les dijera que todo fue un malentendido. Que fuera la buena y complaciente esposa una última vez. Tomé aire. Dolía, pero el aire sabía más limpio de lo que había sabido en años. «Quiero que salgan de mi habitación», le dije al guardia de seguridad. Mi voz era débil, pero no temblaba. «Y quiero hablar con la policía». Ethan se estremeció. El color desapareció de la cara de Siena. «Hecho», dijo el doctor Mercer. Hizo una señal a los guardias. «Llévenlos a la sala de detención administrativa». «Ahora».
Mientras eran conducidos fuera, Celeste protestando, Siena llorando y Ethan mirándome con la mirada hueca de un hombre viendo arder su casa, sentí una extraña sensación en mi pecho. No era solo dolor. Era la primera chispa de algo más. Había perdido un riñón. Había perdido mi matrimonio. Había perdido la ilusión de la familia que quería tan desesperadamente. Pero cuando la puerta se cerró, dejándome sola con el médico que me había salvado de ser consumida por completo, me di cuenta de algo aterrador y maravilloso. Todavía estaba aquí. Y por primera vez en mi vida, era peligrosa. La transición no fue sutil. Un momento estaba en el ruido claustrofóbico de la recuperación general, y al siguiente estaba siendo llevada a una habitación que parecía más una suite de hotel que un hospital. El aire aquí estaba filtrado y silencioso. La luz que entraba por las ventanas de piso a techo era suave, iluminando un espacio lleno de muebles beige de buen gusto y orquídeas frescas. Pero la característica más significativa de la habitación no era el número de hilos de las sábanas o la vista de la ciudad. Era el hombre parado afuera de mi puerta. Era un contratista de seguridad privada, de hombros anchos y silencioso, una barrera física entre mí y las personas que habían tratado de descartarme. Por primera vez desde que desperté de la anestesia, mi ritmo cardíaco comenzó a disminuir. Ya no era un trozo de desecho médico. Era un activo protegido. Apenas había ajustado la inclinación de mi cama cuando se abrió la puerta. No era una enfermera, y ciertamente no era Ethan. Una mujer entró. Era de ángulos afilados y sastrería costosa. Su cabello estaba cortado en un bob asimétrico severo que gritaba competencia, y llevaba un maletín de cuero que parecía haber visto más salas de audiencias de las que yo había visto películas. No sonrió, pero sus ojos no eran desagradables. Estaban evaluando. Señora Armstrong, dijo, con voz de contralto baja. Soy Tessa Ward. Represento a Dorian Clene. Traté de sentarme más derecha, haciendo una mueca cuando los puntos se tensaron. El señor Clene, el hombre que recibió el riñón. El hombre cuya vida salvó, corrigió Tessa firmemente. Acercó una silla a la cama, ignorando la distancia social que generalmente se mantiene entre extraños. Dorian está actualmente en la UCI, y sus números son excelentes. Lo logrará, y debido a eso, mis instrucciones son muy simples. Estoy aquí para asegurarme de que no sea aplastada por los escombros de la estupidez de su esposo. Colocó su maletín en la mesa rodante y miró el sobre arrugado que Ethan me había arrojado antes. Todavía estaba sentado en la mesita de noche donde el doctor Mercer lo había dejado. ¿Es eso?, preguntó. ¿El acuerdo? Asentí. Dijo que lo firmó. Dijo que solo tengo que tomar los $12,000 e irme. Tessa recogió el documento. No lo trató con la reverencia de un contrato legal. Lo manejó como un pescado muerto. Hojeó las páginas, sus ojos escaneando el texto denso con una velocidad que era casi aterradora. Típico de Ethan, murmuró. Arrogante, descuidado. Asume que es la persona más inteligente en cada habitación. Se detuvo en la página 4. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por su rostro. Fue la primera vez que vi a alguien sonreír en este hospital, y me erizó el vello del brazo. Alice, dijo, mirándome. ¿Cuánto sabe sobre la estructura comercial de su esposo? No mucho, admití, sintiendo esa oleada familiar de vergüenza. Me dijo que era complicado. Dijo que no entendería las implicaciones fiscales. Solo firmé donde me dijo que firmara. Correcto, dijo Tessa. La usó como escudo. Verá, Ethan ha estado aterrorizado por la investigación de Dorian durante meses. Necesitaba ocultar activos. Necesitaba sacar liquidez de su propio nombre para que si los federales llamaban a la puerta, sus manos parecieran limpias. Dio la vuelta al documento para que pudiera ver el párrafo que señalaba. Puso 2 sociedades de responsabilidad limitada y un grupo de propiedades inmobiliarias comerciales a su nombre, explicó Tessa. Probablemente hizo que firmara los documentos de incorporación en una pila de otras cosas, tal vez durante una refinanciación o una oleada de temporada de impuestos. Usted es la propietaria única de Aurora Holdings y JRF Ventures. Miré el papel. El nombre sonaba vagamente familiar, como ecos de una conversación olvidada. Pero esos no son míos.
No tengo dinero. Legalmente, son suyos, dijo Tessa. Y aquí está la parte hermosa. En su prisa por divorciarse de usted, en su desesperación por cortar lazos en el segundo en que terminara la cirugía para poder casarse con su amante, usó un decreto de divorcio acelerado estándar. Golpeó el papel con una uña manicurada. Cláusula 7b. Ambas partes renuncian por la presente a cualquier y todos los reclamos activos actualmente titulados a nombre exclusivo del otro cónyuge, aceptando la distribución actual como final y vinculante. Estaba tan seguro de que usted estaba en la indigencia, tan seguro de que no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta, que renunció a su derecho a impugnar los activos que escondió con usted. Parpadeé, tratando de procesar las palabras. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Tessa, con la voz goteando satisfacción, que Ethan Armstrong acaba de regalarle accidentalmente aproximadamente $2.5 millones en capital y activos líquidos. Cree que compró su silencio por $12.000. En cambio, acaba de entregarle su red de seguridad. Un sonido burbujeó en mi garganta. Comenzó como un sollozo, una liberación irregular de todo el dolor y la humillación de las últimas 6 horas, pero se retorció al salir. Se convirtió en una risa. Me reí hasta que mi incisión ardió, con lágrimas corriendo por mi rostro. Me llamó ingenua, jadeé, secándome los ojos. Me dijo que solo era una solución temporal. La codicia es una anteojera poderosa, dijo Tessa, entregándome un pañuelo. Ahora, vamos a bloquear esto. Voy a presentar una moción para congelar el status quo inmediatamente. Vamos a obtener una orden de restricción contra Ethan, Celeste y la señorita Rowe. No deben acercarse a menos de 500 pies de usted o de esta habitación de hospital. Y vamos a solicitar formalmente que el hospital conserve cada segundo de las imágenes de seguridad de la sala de recuperación. Como si fuera una señal, hubo un suave golpe en la puerta. El doctor Mercer entró. Parecía cansado, pero la rabia de antes se había asentado en una determinación sombría. Veo que ha conocido a la señorita Ward, dijo Mercer, asintiendo hacia la abogada. Bien. La va a necesitar. Caminó hacia los pies de la cama. Alice, he estado revisando la línea de tiempo de su cirugía. Hay algo que necesita saber. Mi estómago se tensó. Es sobre el riñón. Es sobre el horario, dijo Mercer. Tenemos un registro de todas las comunicaciones relacionadas con pacientes de trasplante. Anoche, aproximadamente a las 11, entró una llamada al laboratorio. La persona que llamó se identificó como un médico privado consultando para la familia. Solicitó que la evaluación final de carga viral de Celeste se retrasara 4 horas, citando un conflicto de programación con su diálisis. ¿Por qué harían eso?, pregunté. Porque, dijo Mercer, si hubiéramos realizado esa prueba 4 horas antes, habríamos detectado el virus antes de que la llevaran al quirófano. Habríamos cancelado su nefrectomía. Todavía tendría su riñón. La habitación se enfrió. Lo sabían, dijo Tessa suavemente. O al menos sospechaban que ella podría no pasar. Y querían asegurarse de que el riñón estuviera fuera de Alice antes de que llegaran los resultados. Querían el órgano asegurado, incluso si tenían que ponerlo en hielo o forzar un desvío. No fue solo manipulación, dijo Mercer, mirándome con intensa seriedad. Fue agresión. Le extrajeron un órgano sano bajo falsos pretextos. Eso es un acto criminal. Hizo una pausa, dejando que el peso de ello se asentara. La Junta del Hospital está lanzando una investigación completa. La policía ya está abajo tomando declaraciones de Ethan, pero la necesitarán a usted, Alice. Necesitarán que testifique sobre la presión, la línea de tiempo, el papeleo. Miré la vista fuera de la ventana. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre la ciudad que nunca se había sentido realmente como un hogar. Pensé en la chica de Dayton que solo quería pertenecer. Pensé en la mujer que había fregado pisos y tragado insultos durante 3 años, esperando ser amada. Esa mujer se había ido. Había muerto en esa sala de recuperación general cuando su esposo le arrojó un sobre. Volví a mirar a Tessa y al doctor Mercer. No quiero lastimarlos, dije en voz baja. Tessa parecía lista para discutir, pero levanté una mano. No necesito lastimarlos, aclaré.
Solo necesito decir la verdad. Si la verdad los destruye, eso es culpa de ellos, no mía. Eso es todo lo que necesitamos, dijo Tessa, abriendo su computadora portátil. Vamos a trabajar. Estoy lista, dije. Y por primera vez en mi vida, realmente lo estaba. La recuperación no fue una línea recta. Fueron 12 semanas de aprender a vivir en un cuerpo que se sentía más ligero pero se movía más lento. Durante el primer mes, solo caminar hasta el buzón se sentía como correr un maratón. Había un dolor sordo constante donde solía estar mi riñón izquierdo, un recordatorio físico de lo que me habían quitado. Pero algo más estaba sucediendo durante esos días largos y tranquilos en el apartamento temporal que Tessa había arreglado para mí. La vieja Alice, la que se disculpaba cuando alguien más chocaba con ella, la que se encogía para encajar en la vida de Ethan, estaba muriendo. En su lugar, algo más duro se estaba calcificando. Dejé de pedir perdón a las enfermeras cuando necesitaban analgésicos. Dejé de preguntarme si había sido demasiado dura con Ethan. Miraba la cicatriz roja y enojada en mi costado en el espejo del baño todas las mañanas, y no veía una pérdida. Veía un recibo. Dorian Clene fue el catalizador del resto. Lo conocí propiamente 6 semanas después de la cirugía. Me invitó a su finca, no para tomar té, sino para una sesión informativa. Era un hombre que parecía tallado en granito, rasgos afilados, ojos intensos y un aire de autoridad absoluta. No me trató como una víctima frágil. No ofreció lugares comunes vacíos sobre lo valiente que era. Se sentó frente a mí en su biblioteca, sirvió 2 vasos de agua con gas y me miró directamente a los ojos. Salvaste mi vida, Alice, dijo Dorian, con voz grave y directa. Pero seamos claros. No hago caridad y no me gusta deber deudas. Tienes una segunda oportunidad. La pregunta es, ¿vas a pasarla escondiéndote? ¿O vas a asegurarte de que esto nunca te vuelva a pasar? No sé por dónde empezar, admití. Ethan tenía todas las cartas. Conocía la ley. Conocía el dinero. Yo solo sabía cómo organizar horarios de envío. Dorian se inclinó hacia adelante. La ignorancia no es una condición permanente. Es una elección. Ethan Armstrong usó tu falta de conocimiento como arma. Si quieres dejar de ser un objetivo, necesitas entender el armamento. Necesitas entender el poder. Así que fui a la escuela. Mi salón de clases era la mesa del comedor de mi apartamento, cubierta de pilas de documentos que Tessa traía. Pasé 18 horas al día aprendiendo el idioma de mi enemigo. Aprendí a leer un balance general hasta que los números dejaron de nadar y comenzaron a contar historias. Aprendí sobre empresas fantasma, escudos de responsabilidad y las cláusulas oscuras en los acuerdos operativos que hombres como Ethan usaban para enterrar sus secretos. Resultó que mis años en Juniper Re y Frac no fueron desperdiciados. La logística se trata de detalles. Se trata de rastrear un solo artículo a través de un sistema caótico. Se trata de detectar la única discrepancia en un manifiesto de 10.000 artículos. Apliqué ese mismo enfoque forense a los archivos de Aurora Holdings y JRF Ventures, las empresas que Ethan me había regalado sin saberlo. Así fue como encontré los correos electrónicos. Ethan había sido descuidado. Había utilizado el servidor corporativo de Aurora Holdings para comunicarse con un hombre llamado Marcus Vine. Vine no era médico. Era un consultor, un solucionador que se especializaba en burocracia médica. Encontré una cadena de correos electrónicos con fecha de 3 semanas antes de mi cirugía. Asunto: optimización del receptor. De E. Armstrong a M. Vine. Mi madre está al límite. Sus números están cayendo. Si da positivo en los marcadores virales, la Junta rechazará el trasplante. Necesito una ventana. Solo 24 horas donde ella parezca limpia en papel. ¿Qué podemos hacer? La respuesta de Vine fue escalofriante en su informalidad. Señor Armstrong, podemos suprimir los marcadores temporalmente con un cóctel específico de antivirales. Es arriesgado para el injerto, pero la autorizará para el panel preoperatorio. Le costará 50.000. Transfiéralo a la cuenta de Caimán. Me recosté en mi silla, con las manos temblando. No fue solo negligencia. Fue premeditado. Conocían el riesgo.
Sabían que Celeste no era apta para la cirugía, pero la drogaron para pasar la prueba, con la intención de poner mi riñón sano en un cuerpo comprometido solo para asegurar el órgano. Estaban dispuestos a desperdiciar una parte de mí en una apuesta. Reenvié toda la cadena a Tessa y Dorian. Los tenemos, envié por mensaje de texto. Pero no había terminado. Las habilidades que estaba afilando me hicieron mirar todo de manera diferente, incluida Sienna. Recordé a la asistente que solía trabajar para Ethan, una joven llamada Chloe, que había sido despedida abruptamente hace 6 meses. La encontré en las redes sociales. Estaba amargada, en quiebra y más que feliz de hablar una vez que le ofrecí una tarifa de consultoría por su tiempo. Sienna, se rió Chloe cuando nos reunimos para tomar un café. Por favor, ella es casi tan maternal como un tiburón. Manejé su agenda. Reservé sus citas. Chloe deslizó un archivo digital sobre la mesa. Ella afirma que tiene 12 semanas, ¿verdad? Eso significaría que la concepción fue a principios de octubre. Señaló una entrada del calendario. A principios de octubre, Sienna estaba en París para la Semana de la Moda. Ethan estaba en Tokio cerrando el trato con los socios logísticos extensivos. Estuvieron en diferentes continentes durante 3 semanas. A menos que se reproduzca por gemación, las matemáticas no cuadran. Miré la línea de tiempo. Luego miré la imagen de ultrasonido que Sienna había publicado en las redes sociales para burlarse de mí. Hice una búsqueda inversa de imágenes. Era una foto de stock de un libro de texto médico. Ella no está embarazada, susurré. Es una correa. La está usando para mantener a Ethan aterrorizado y comprometido mientras su empresa se desmorona. El impulso de conducir a la oficina de Ethan y gritar la verdad en su cara fue abrumador. Quería verlo romperse. Quería ver la cara de Celeste cuando se diera cuenta de que su precioso nieto era un archivo de imagen descargado de Internet. Pero Dorian me había enseñado mejor. La reacción es debilidad, me había dicho. La estrategia es fuerza. Déjalos construir su castillo de naipes más alto. Cuanto más alto es, más fuerte cae. Así que esperé. Dejé que pensaran que me había ido. Dejé que Ethan creyera que su cheque de liquidación me había silenciado. Dejé que Sienna interpretara a la futura madre radiante en las páginas de Sociedad. Me concentré en mi nuevo papel. Dorian no solo me dio consejos. Me dio un puesto. Me nombró asesora principal de cumplimiento para el grupo Klein Meridian. Era un trabajo real con poder real. Mi mandato era supervisar la investigación de antecedentes de socios externos que buscaban financiación del fondo de capital privado masivo de Dorian. Era la trampa perfecta. La empresa de Ethan, Armstrong Industrial Concepts, estaba perdiendo dinero. La investigación que Dorian había iniciado estaba congelando sus activos, y el divorcio, gracias a Tessa, había bloqueado el capital que había tratado de esconder conmigo. Estaba desesperado por liquidez. Necesitaba un salvavidas, y solo había una firma en la ciudad con bolsillos lo suficientemente profundos para salvarlo. La solicitud llegó un martes por la mañana. Estaba sentada en mi nueva oficina, una suite de esquina con paredes de vidrio con vista al río. Mi asistente llamó por el intercomunicador. Señora Armstrong, dijo, tenemos una solicitud urgente de financiamiento puente de emergencia. El CEO insiste en una reunión hoy. Dice que es una cuestión de vida o muerte para su firma. ¿Quién es?, pregunté, aunque ya lo sabía. Ethan Armstrong, dijo. De Armstrong Industrial Concepts. Giré mi silla para mirar la ciudad. Alisé la falda de mi traje, toqué los pequeños aretes de perlas que había comprado con mi propio salario y sonreí. Prográmelo para las 2 de la tarde, dije. Y dígale a seguridad que lo deje subir. Quiero manejar esto personalmente. Ethan Armstrong se estaba ahogando. Y gracias al acceso que Dorian me había dado, tenía un asiento de primera fila para el naufragio. Su mundo se estaba derrumbando por momentos. La auditoría forense de su empresa principal, Armstrong Industrial Concepts, había ahuyentado a sus prestamistas habituales. Los bancos habían congelado sus líneas de crédito. Además de eso, Celeste estaba fallando. Sin el trasplante, su cuerpo estaba rechazando la diálisis.
Se estaba convirtiendo en un esqueleto envuelto en seda Chanel, exigiendo la mejor atención privada, incluso cuando los cheques a la agencia de enfermería comenzaron a rebotar. ¿Y Sienna? Ella estaba manejando la inminente fatalidad financiera de la única manera que sabía, gastando dinero que no tenía para demostrar que todavía lo tenía. Mis alertas mostraban cargos por un lugar para un baby shower, una cuna personalizada y un estilista. Todo puesto en tarjetas de crédito que estaban a días de llegar al límite. Necesitaban un milagro. Les envié una invitación a una cita. Llegó a la bandeja de entrada de Ethan en un martes lluvioso por la mañana. La línea de asunto era nítida. Revisión de financiamiento privado. Alice Armstrong, Grupo Klein Meridian. Solo puedo imaginar la lógica retorcida que pasó por su mente cuando la vio. No vio una amenaza. Vio un impulso al ego. Probablemente se volvió hacia Sienna, mostró esa sonrisa encantadora con hoyuelos y dijo algo como, está usando su trabajo para contactar. Me extraña. Todavía necesita sentirse útil. Entró en la sede de Klein Meridian a las 2 de la tarde. En punto. Llevaba su traje azul marino de la suerte, pero podía ver el desgaste en los bordes. Había ojeras bajo sus ojos que el corrector no podía ocultar. Pasó por la recepción con la barbilla en alto, pero sus manos se apretaban y aflojaban a los costados. Cuando la secretaria lo hizo pasar a la sala de conferencias B, yo ya estaba sentada en la cabecera de la mesa de vidrio. No me levanté. No sonreí. Tenía un archivo abierto frente a mí y una pluma en la mano. Hola, Ethan, dije. Mi voz no era el tono suave y suplicante al que estaba acostumbrado. Era la voz plana y modulada de un oficial de préstamos evaluando a un solicitante de alto riesgo. Alice, respiró, deteniéndose cerca de la puerta. Me miró de arriba abajo, asimilando el traje negro a medida, el corte de pelo afilado, la forma en que dominaba el espacio. «Guau, te ves increíble. Este trabajo te queda bien». Se movió para sentarse en la silla más cercana a mí, inclinándose íntimamente. Sabía que caerías de pie, nena. Le dije a mamá, Alice es una sobreviviente. Escucha, sé que las cosas terminaron mal, pero... Señor Armstrong, lo interrumpí. No alcé la voz. No tuve que hacerlo. Por favor, tome asiento en el extremo opuesto de la mesa. Tenemos 45 minutos, y sus finanzas son un desastre. No perdamos tiempo en nostalgia. Ethan parpadeó. Aturdido. Dudó, luego forzó una sonrisa tensa y se movió al otro extremo de la mesa. La distancia entre nosotros era de 12 pies de caoba pulida, pero emocionalmente era un océano. Correcto, dijo, aclarándose la garganta. Negocios. Me gusta. Así que, asumo que dado que te comunicaste, Klein Meridian está interesado en la cartera. Estamos interesados en activos en dificultades con alto potencial de recuperación, mentí suavemente. He revisado su solicitud. Está pidiendo $5 millones para cubrir déficits operativos. Es solo un aprieto de liquidez, dijo Ethan rápidamente, deslizándose en su discurso de ventas. El mercado es volátil. Una vez que la investigación federal se aclare, lo cual sucederá cualquier día de estos, volveremos a estar en verde. No voy a darle $5 millones, dije. La cara de Ethan cayó. Alice, por favor. No puedo pagar la nómina la próxima semana. Solo los tratamientos de mamá cuestan 10.000 a la semana. Si te queda algo de corazón. Le ofrezco 15 millones, interrumpí. El silencio que siguió fue absoluto. Ethan me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. La codicia inundó su rostro, borrando la desesperación, borrando la vergüenza, borrando todo menos el hambre. 15 millones, susurró. Estructurado como una facilidad de deuda senior garantizada, dije, deslizando un documento grueso por la mesa hacia él. Paga a sus acreedores actuales, cubre sus honorarios legales y le da margen operativo por 18 meses. Pero los términos no son negociables. Ethan agarró el documento. No lo leyó. Solo miró el número en la primera página. 15 millones de dólares. ¿Cuáles son los términos?, preguntó, tratando de sonar prudente.
Convenios estándar de alto riesgo, expliqué. Primero, Klein Meridian toma un interés de control en su gestión de flujo de efectivo. Cada cheque de más de $500 requiere mi refrendo digital. Segundo, instalación inmediata de nuestros propios auditores. Y tercero, colateralización total. Lo observé de cerca. Este era el momento. Necesitamos activos tangibles para asegurar el préstamo. Ethan, dado que su empresa principal está bajo investigación, no podemos usar su inventario. El contrato estipula que usted promete sus sociedades de cartera personales, Aurora Holdings y JRF Ventures, como garantía. Ethan soltó un suspiro de alivio. Se rió. ¿Eso es todo? Dios, Alice, me asustaste. Por supuesto, Aurora y JRF están ahí sentadas sin hacer nada. Puedes tener el gravamen sobre ellas. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero mi rostro permaneció de piedra. Lo había olvidado. Había estado tan ansioso por ocultar esos activos del gobierno, y luego tan ansioso por divorciarse de mí, que había olvidado la cláusula que Tessa encontró. Estaba prometiendo empresas que legalmente me pertenecían como garantía para pedir dinero prestado a un fondo que yo controlaba. Me estaba vendiendo mi propia propiedad para comprar su propio ataúd. Hay una cosa más, dije, señalando la página final. Página 42. La confesión de sentencia. ¿La qué?, preguntó Ethan, destapando ya su pluma. Es un instrumento legal estándar en préstamos comerciales, dije, con voz firme. Básicamente dice que si incumple algún término del contrato, si pierde un pago, si oculta un solo dólar a los auditores, si miente sobre el valor de la garantía, no tenemos que demandarlo. No tenemos que ir a juicio. Usted está confesando sentencia por adelantado. Podemos congelar sus cuentas y confiscar sus activos de inmediato. Ethan hizo una pausa por un segundo. Su instinto de supervivencia parpadeó. Una confesión de sentencia era una nota de suicidio si planeabas ser deshonesto. Pero luego me miró. Vio a la Alice que solía hacerle sándwiches. Vio a la chica de Ohio. Pensó que podía manipularme. Pensó que incluso si se equivocaba, yo no apretaría el gatillo. Realmente te convertiste en un tiburón, ¿verdad?, dijo con una sonrisa. Bien, no tengo nada que ocultar. Firmó. Firmó su nombre con una floritura, la tinta oscura y permanente. Firmó su libertad, su empresa y su futuro. Hecho, dijo, cerrando la carpeta. Cuando llegan los fondos. Dentro de las 24 horas posteriores a la revisión final de cumplimiento, dije, poniéndome de pie. Puede irse ahora, señor Armstrong. Se levantó, pareciendo más alto, más ligero. Se ajustó la corbata. Sabes, Alice, tal vez una vez que este polvo se asiente, deberíamos tomar un café. De verdad esta vez. Claramente aprendiste algunas cosas de mí. Adiós, Ethan, dije. Salió de la habitación como un rey. Lo vi irse. Imaginé la escena que se desarrollaría en una hora. Correría al lado de la cama de Celeste. Agitaría la hoja de términos. ¿Lo arreglé? Mamá, diría, conseguí 15 millones. Estamos a salvo. Celeste se burlaría de las enfermeras, con su arrogancia restaurada. Siena probablemente reservaría un vuelo para una frenética luna de miel de bebé en las Maldivas. Dormirían profundamente esta noche. Sería la última vez. Esperé hasta que las puertas del ascensor se cerraron. Luego levanté el teléfono y marqué a Tessa. Firmó, dije. ¿Leyó el cronograma de garantías?, preguntó Tessa. No, dije. Prometió Aurora Holdings. Prometió activos que no posee. Eso constituye fraude inmediato bajo el acuerdo de préstamo y la confesión de sentencia firmada y notariada, respondió. Excelente, dijo Tessa. Su voz era tan afilada como una hoja de guillotina. Eso significa que está en incumplimiento antes de que la tinta se seque. Ni siquiera tenemos que transferir los 15 millones. El fraude invalida el desembolso, pero activa las cláusulas de penalización. Cierra las puertas, Tessa, dije, mirando la firma que una vez significó amor para mí y ahora significaba justicia.
Ejecuta la congelación. Quiero cada cuenta a la que tenga acceso bloqueada para mañana por la mañana. Colgué el teléfono. Afuera, la lluvia estaba parando. La ciudad se veía limpia. Me sentí limpia. La gala del patrimonio médico de Tennessee se llevó a cabo en el gran salón de baile de un hotel histórico en Nashville, un lugar donde los candelabros pesaban con cristal y el aire olía a dinero viejo y perfume caro. Era exactamente el tipo de escenario por el que vivía Celeste Armstrong. Era lo suficientemente público para alimentar su ego, lo suficientemente exclusivo para validar su estatus y lo suficientemente concurrido para asegurar que cuando cayera, todos los que importaban escucharan el estruendo. Llegué a las 8. No llevaba las pantimedias beige sensatas y los blazers comunes que Celeste me había obligado a usar durante 3 años. Llevaba un vestido estructurado azul medianoche que costaba más que el coche que conducía en la universidad. Me paré en lo alto de la escalera de mármol y escaneé la habitación. No tomó mucho tiempo encontrarlos. Estaban presidiendo cerca de la escultura de hielo. Celeste estaba en su silla de ruedas, luciendo frágil pero cubierta de diamantes, interpretando el papel de la valiente sobreviviente. Ethan estaba a su lado bebiendo whisky escocés, luciendo más ligero de lo que había estado en meses. Pensaba que tenía $15 millones en camino mañana. Pensaba que había ganado. Y Sienna estaba allí. Por supuesto, llevaba un vestido fluido diseñado para acentuar una barriga de bebé que parecía haber crecido significativamente en la última semana. Se frotaba el estómago, sonriendo a la esposa de un senador. Bajé las escaleras. No me apresuré. Me moví con la inevitabilidad de una marea subiendo. Cuando llegué a su círculo, la conversación murió. La esposa del senador miró de mí a Ethan, sintiendo la repentina caída de temperatura. Alice, dijo Ethan, su sonrisa vacilando solo por un segundo antes de recuperarse. Dio un paso adelante, bajando la voz. No pensé que te movieras en estos círculos. ¿Viniste a celebrar el trato? Vine a entregar la diligencia debida, dije lo suficientemente alto para que la gente en la mesa de al lado girara la cabeza. Sostenía una carpeta negra gruesa en mi mano. No se la di a Ethan. Se la entregué a Sienna. ¿Qué es esto?, preguntó Sienna, con su sonrisa congelada en su lugar. Es una contabilidad forense del presupuesto de marketing en Armstrong Industrial Concepts, dije con calma. Y una referencia cruzada con tus gastos personales. Ethan frunció el ceño. Alice, ¿qué estás haciendo? Sienna es la jefa de relaciones públicas. Tiene una cuenta de gastos. La tiene, estuve de acuerdo. Pero las cuentas de gastos generalmente cubren cenas con clientes, no transferencias bancarias a cuentas extraterritoriales en las Islas Caimán bajo el nombre de soltera de su hermana. Y ciertamente no cubren los $50.000 retirados en efectivo el mes pasado. Las manos de Sienna comenzaron a temblar. Dejó caer la carpeta. Los papeles se derramaron sobre el piso pulido, extractos bancarios, facturas de hotel y comprobantes de retiro. Eso es mentira, siseó Sienna. Pero sus ojos se movían alrededor de la habitación, buscando una salida. Está todo ahí, continué implacable. Has estado desangrando a Ethan durante 2 años. Viste un barco hundiéndose, y en lugar de sacar agua, comenzaste a robar los botes salvavidas. Ethan miró los papeles dispersos, luego a Sienna. Sienna, ¿es esto cierto? Los problemas de flujo de efectivo. ¿Fuiste tú? Está celosa. Ethan, gritó Sienna, agarrando su brazo. Está tratando de separarnos porque vamos a tener una familia. Piensa en el bebé. Ah, sí, dije. El bebé. Di un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. Ethan, te enorgulleces de ser un hombre de detalles. Haz las matemáticas. ¿Qué? Ethan parpadeó. Sienna afirma que tiene 14 semanas, dije. Eso pone la concepción en la primera semana de octubre. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera. En la primera semana de octubre, Ethan, estabas en Tokio tratando de salvar tu cadena de suministro. Te fuiste por 20 días. ¿Y Sienna? Sienna estaba en París para la Semana de la Moda. Saqué una hoja final de papel de mi bolso. Esta es una copia de su manifiesto de vuelo y los sellos de tu pasaporte.
A menos que hayan descubierto cómo concebir vía Zoom, ese niño no es tuyo. Miré a Siena, cuyo rostro se había vuelto del color de la ceniza. De hecho, según los registros médicos que intentaste falsificar, mal, debo agregar, no hay ningún bebé en absoluto. Compraste un ultrasonido falso en línea, los metadatos todavía están en el archivo. El silencio en el círculo era absoluto. La esposa del senador jadeó. Ethan miró el estómago de Siena. Miró a la mujer por la que había destruido su matrimonio. La mujer por la que prácticamente me había matado. No estás embarazada, susurró Ethan. El horror en su voz no era por el niño. Era por el tonto en el que se había convertido. Siena no habló. No tuvo que hacerlo. Miró hacia sus zapatos. Su silencio era una confesión a gritos. Idiota, dijo Celeste con voz rasposa. Todos nos volvimos hacia la silla de ruedas. Celeste no estaba mirando a Siena. Estaba mirando a Ethan con puro odio no adulterado. Te dije que era basura, siseó Celeste, alzando la voz. Te dije que controlaras a tus mujeres. Ahora míranos. Me has avergonzado frente a toda la junta. ¿Yo? Gritó Ethan, olvidando dónde estaba. Tú eres la que necesitaba el riñón. Tú eres la que me dijo que lo hiciera por cualquier medio necesario. Y fallaste, gritó Celeste. Fallaste en conseguir el riñón. Fallaste en mantener el dinero. Y fallaste en darme un heredero. Eres un inútil. La gente estaba mirando ahora. La banda había dejado de tocar. Todo el salón de baile estaba viendo implosionar a la dinastía Armstrong. No fallé, tartamudeó Ethan, mirando a su alrededor salvajemente. ¿Lo arreglé? Conseguí el préstamo de Alice. Firmé el trato. No firmaste un trato, Ethan, dije suavemente. Firmaste una confesión. Saqué mi teléfono de mi bolso. Lo había conectado al sistema de altavoces Bluetooth de la habitación antes. Un pequeño beneficio de ser una donante platino para el evento. Hay una última cosa que todos deberían escuchar, dije. Una grabación del coche la mañana de mi cirugía. Tu asistente, Chloe, guardaba buenas copias de seguridad. Presioné reproducir. La voz de Ethan retumbó a través de los altavoces del salón de baile, clara e inconfundible. Solo haz que firme los papeles. Mamá, una vez que el riñón esté fuera, ella es redundante. Haré que se presente el divorcio mientras ella todavía esté en la sala de recuperación. No voy a dividir mis activos con una chica de Ohio solo porque renunció a un órgano. Tomamos la parte, cortamos el cheque y seguimos adelante. La grabación terminó. La habitación estaba tan tranquila que se podía escuchar el hielo derritiéndose en las esculturas. Cientos de ojos estaban fijos en ellos. Vi miradas de disgusto, de sorpresa, de juicio. El capital social que Celeste había acumulado durante décadas se evaporó en 10 segundos. Ya no era la matriarca de una familia noble. Era un monstruo que había intentado descuartizar a su nuera. Ethan se quedó congelado, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez en tierra firme. Miró a la multitud, luego a mí. Alice, suplicó, con la voz quebrada. Alice, eso fue fuera de contexto. No quise decir. Se acabó, Ethan, dije. ¿El préstamo que firmaste? ¿En el que prometiste activos que no poseías? Eso desencadenó una investigación inmediata por fraude. Señalé hacia la entrada principal del salón de baile. Las puertas dobles se abrieron. 6 hombres con rompevientos oscuros entraron. No parecían invitados a la fiesta. Se movían con propósito, escaneando la habitación hasta que fijaron sus ojos en Ethan. En la parte posterior de sus chaquetas, en letras amarillas negritas, estaba la palabra FBI. Ethan Armstrong, gritó el agente principal, su voz cortando el silencio atónito. Y Siena Rowe, tenemos órdenes de arresto contra ustedes por fraude electrónico, malversación y conspiración para cometer fraude médico. Vi cómo el color desaparecía de la cara de Ethan por última vez. Me miró y vi que la comprensión lo golpeaba. No solo había sobrevivido. Me había convertido en la arquitecta de su ruina. Tomé una copa de champán de un camarero que pasaba, tomé un sorbo y observé el espectáculo.
La audiencia de emergencia tuvo lugar 3 días después de la gala, no en un tribunal penal, sino en una sala de deposiciones a puerta cerrada en el Tribunal Federal. El aire era seco y olía a café rancio y miedo. Ethan estaba sentado en el lado izquierdo de la larga mesa de roble, luciendo como un hombre que no había dormido en una semana. Su traje estaba arrugado, su corbata aflojada y sus manos temblaban tanto que no podía sostener su vaso de agua. Celeste también estaba allí, llevada a la esquina en silla de ruedas por un asistente designado por el tribunal porque sus enfermeras privadas habían renunciado en el momento en que el cheque comenzó a rebotar. Parecía pequeña, marchita y, por primera vez, completamente impotente. El doctor Julian Mercer fue el primero en hablar. No miró a mi esposo. Miró al juez, con voz firme y clínica. Su señoría, la evidencia médica es irrefutable, declaró Mercer, deslizando una carpeta gruesa sobre la mesa. Hemos descubierto una cadena de comunicaciones entre Ethan Armstrong y un corredor médico sin licencia. Falsificaron a sabiendas las declaraciones de salud preoperatorias de Celeste Armstrong. Mercer señaló un gráfico específico. Sabían que tenía una carga viral activa. Arreglaron suprimir los marcadores el tiempo suficiente para pasar la evaluación de ingreso. Eran plenamente conscientes de que trasplantar el riñón en su cuerpo probablemente resultaría en rechazo de órganos y posible fatalidad. Pero su objetivo no era un trasplante exitoso. Su objetivo era la cosecha y la posesión. Querían el órgano extraído de la donante, Alice Armstrong, para asegurar la propiedad legal del material biológico antes de que se disolviera el matrimonio. Ethan saltó, con la cara enrojecida. Eso es mentira. Estaba tratando de salvar a mi madre. Siéntese, señor Armstrong, espetó el juez. Entonces se abrió la puerta. Dorian Clene entró. La habitación pareció encogerse. Dorian se veía saludable, vibrante e imponente. Caminó hacia el estrado de los testigos, pero antes de sentarse, se detuvo y miró a Ethan. Colocó una mano en su propio costado, justo donde mi riñón ahora estaba trabajando para mantenerlo vivo. Fue un gesto de dominio que hizo que Ethan se estremeciera. Señor Clene, dijo el juez. ¿Tiene pruebas con respecto a los aspectos financieros de este caso? Las tengo, dijo Dorian. Su voz era profunda, llenando la habitación. Como investigador principal de la Comisión Federal de Comercio en la investigación del sector logístico, y como receptor involuntario del órgano en cuestión, tengo una perspectiva única. Dorian abrió su maletín. Ethan Armstrong no solo cometió fraude de seguros. Usó la identidad de su esposa para lavar dinero a través de empresas fantasma, Aurora Holdings y JRF Ventures, sin su conocimiento. Luego intentó usar esas mismas empresas como garantía para un préstamo de $15 millones de mi firma, Klein Meridian. Ethan se puso pálido. ¿Eso? Eso fue un trato comercial. No tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver con esto, hablé desde mi asiento junto a Tessa. Me puse de pie. Me sentí tranquila. La chica temblorosa de Ohio se había ido. Ethan, dije, con voz clara. Firmaste el contrato de préstamo. Firmaste la confesión de sentencia. Y debido a que prometiste activos que técnicamente eran míos, activos a los que renunciaste legalmente en nuestro acuerdo de divorcio, cometiste fraude bancario en el segundo en que tu pluma tocó el papel. Tessa entregó un documento al juez. Su señoría, según los términos del contrato que firmó el señor Armstrong, Klein Meridian ha ejercido su derecho a congelar todos los activos asociados con Armstrong Industrial Concepts y sus cuentas personales. La congelación se ejecutó esta mañana. Cada cuenta está bloqueada. Cada línea de crédito está cortada. Ethan sacó su teléfono, tocando frenéticamente la pantalla. Lo miró fijamente, el horror amaneciendo en su rostro. Cero, susurró. Dice cero. No pueden hacer esto. Tengo nómina. Tengo una hipoteca. No tienes nada, dijo Dorian con frialdad. La compañía está en administración judicial. Los activos se están liquidando para pagar a los acreedores que defraudaste. De repente, una silla raspó ruidosamente contra el suelo. Sienna Rose se puso de pie. Ya no llevaba su almohadilla de embarazo falsa. Parecía delgada, demacrada y desesperada. Quiero inmunidad, soltó,
con voz chillona. Ethan giró la cabeza. ¿Siena? No voy a ir a prisión por él, gritó Siena, señalando con un dedo tembloroso a Ethan. Él me obligó a hacerlo. Me dijo que fingiera el embarazo para mantener a Alice distraída. Me dijo que falsificara las facturas. Dijo que si no lo ayudaba a esconder el dinero, me despediría y me pondría en la lista negra de la industria. Bruja mentirosa, gritó Ethan, abalanzándose sobre la mesa. Dos alguaciles lo agarraron antes de que pudiera alcanzarla, golpeándolo de nuevo en su silla. Tengo los correos electrónicos, gritó Siena, sacando una unidad flash de su bolso y golpeándola contra la mesa. Guardé todo. El plan para drogar a Celeste para las pruebas, los recibos de ultrasonido falsos, las cuentas en el extranjero, todo está aquí. Solo era una empleada siguiendo órdenes. Se había acabado. En un suspiro, ella había confirmado cada sospecha y clavado el último clavo en el ataúd de Ethan. Miré a Celeste. No estaba gritando. No estaba peleando. Solo estaba sentada allí mirando a su hijo con una mirada de absoluta y aplastante decepción. Había pasado su vida construyendo una dinastía de imagen y reputación. Había sacrificado su humanidad para mantener la ilusión de perfección. Ahora estaba viendo cómo todo se convertía en ceniza debido a la misma codicia que había inculcado en su hijo. Me miró. Por un momento, nuestros ojos se encontraron. Esperaba odio. En cambio, vi un vacío aterrador. Se dio cuenta de que la chica robusta de Ohio de la que se había burlado era la única que salía de esta habitación con su vida intacta. Señor Armstrong, dijo el juez, cerrando el archivo. Basado en el testimonio y la evidencia abrumadora proporcionada por el señor Clene y la señorita Rowe, revoco su fianza. Queda bajo custodia federal a la espera de juicio por fraude electrónico, agresión médica y hurto mayor. Los alguaciles pusieron a Ethan de pie. No peleó esta vez. Parecía roto mientras le ponían las esposas alrededor de las muñecas. Me miró por última vez. Alice, susurró. ¿Yo te hice? No, Ethan, dije, recogiendo mi bolso. Tú me rompiste. Yo me reconstruí. Se lo llevaron. Siena fue escoltada por una puerta diferente, llorando mientras negociaba con un agente federal. Celeste se quedó sola en la esquina de la habitación. El asistente miró al juez. Su señoría, ¿quién toma la custodia de la señora Armstrong? Necesita diálisis en 2 horas. El juez me miró. Señora Armstrong. Miré a la mujer que me había dicho que solo era útil por mis partes. Sentí un parpadeo de lástima, pero era distante, como ver a un extraño en las noticias. No soy su familia, dije suavemente. Solo soy una donante. Creo que el Estado tiene protocolos para pacientes indigentes sin parientes cercanos. Me di la vuelta y salí de la sala del tribunal, dejando a Celeste a merced del sistema que siempre había considerado por debajo de ella. 6 meses después, el sol de la mañana golpeó el elegante letrero de vidrio en la puerta del edificio de oficinas en el centro de Nashville. Decía, la Fundación Un Riñón, defensa legal y ética para donantes vivos. Me senté en mi escritorio revisando un archivo de caso para un joven en Oregón que estaba siendo presionado por su empleador para donar médula. Lo detendríamos. Teníamos los abogados, teníamos el dinero y teníamos la experiencia. Dorian pasó alrededor del mediodía. No vino a ver cómo estaba. Vino a almorzar. No éramos pareja. Eso sería demasiado simple, demasiado cliché. Éramos socios. Éramos 2 personas que habíamos visto el borde del abismo y nos habíamos retirado mutuamente. Te ves cansada, dijo Dorian, colocando una ensalada en mi escritorio. Buen cansancio, respondí. Inconscientemente toqué la cicatriz en mi lado izquierdo a través de mi blusa de seda. Ya no dolía. Era solo una línea de piel plateada. Un mapa de donde había estado. Durante años, pensé que el amor era una transacción. Pensé que tenía que regalar partes de mí misma, mi trabajo, mi dignidad, mi carne real, para ser digna de un asiento en la mesa. Pensé que si me cortaba lo suficiente de mí misma, finalmente encajaría en la forma de una esposa, una hija, una persona que importaba. Estaba equivocada. Miré por la ventana a la ciudad.
Ethan estaba en una celda. Celeste estaba en una instalación estatal. Yo estaba aquí. No gané porque tuve suerte. No gané porque fuera vengativa. Gané porque finalmente me di cuenta de que no tienes que prenderte fuego para mantener calientes a otras personas. Recogí mi pluma y volví al trabajo. Tenía un mundo entero que salvar, una persona a la vez. Muchas gracias por escuchar mi historia. Ha sido todo un viaje desde esa cama de hospital hasta donde estoy ahora. Y estoy muy agradecida de que se hayan quedado conmigo a través de los giros y vueltas. Me encantaría saber desde dónde están sintonizando hoy. ¿Están escuchando desde una ciudad ocupada, un pueblo tranquilo o tal vez incluso de camino al trabajo? Por favor, háganmelo saber en los comentarios a continuación.